74-2021. Los ciudadanos de Aguascalientes, quienes también promovimos la reforma a la Constitución del Estado para proteger la vida como poder constituyente, nos presentamos aquí. Venimos a presentar nuestra protesta e inconformidad en contra de la resolución recaída en las acciones de inconstitucionalidad 72-2021 y 74-2021, promovidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que decretó la invalidez del artículo 2, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en la porción normativa desde su concepción hasta la muerte natural. Manifestamos nuestra inconformidad y reclamo porque es una sentencia injusta, ilegal e ideológica que pretende desproteger el derecho a la vida humana en la etapa gestacional, violando con ello el artículo 29, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la misma en cuanto menciona que nadie puede ser discriminado por su edad. El párrafo completo en estudio dice lo siguiente: para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Y ahora, con la resolución injusta que se emitió el día de ayer, se pretende que diga así: para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Es decir, avala y fomenta que se prive de la protección de la vida humana en la etapa gestacional. También resultan reprochables las afirmaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en cuanto en la sesión del 10 de octubre manifestó lo siguiente: y del mismo modo, esta norma viene con toda la intención de despojar o lesionar o perjudicar o dificultar los derechos a interrumpir el embarazo de las mujeres y personas gestantes. Eso es lo que subyace en este tipo de normas. Es decir, reconocer que lo que pretende es liberar y fomentar el homicidio de los seres humanos en el seno materno. Que quede claro, no existe el derecho a acabar deliberadamente con la vida humana, y no se trata de interrumpir el embarazo como falsamente se expone, como el ministro lo hace. Se trata de acabar con una vida humana que tiene un código genético distinto al de la madre y el padre, y que tiene también un corazón latiendo. Argumentó falsamente la Corte y el ministro ponente que el Congreso del Estado excedió sus competencias al establecer que la Constitución local protege la vida desde la concepción, creando así un nuevo sistema de derechos, a lo que se contesta que es equívoca y falsa esta argumentación, ya que el Congreso del Estado sí se encuentra perfectamente legitimado para defender la vida humana desde su concepción, tal como establece el artículo 124 de la Constitución Federal, que dice: artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se extienden reservadas a los estados o a la ciudadanía de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Se dice lo anterior porque en ninguna parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que esté expresamente reservado dar la definición debida a la Federación o al Poder Legislativo Federal. Luego, entonces, por exclusión corresponde perfectamente en derecho al Estado de Aguascalientes legislar este tema que no está expresamente reservada a los funcionarios federales. Tal parece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron esta resolución tienen prisa y tratan de legalizar a como diere lugar el aborto, violando con ello el Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño, el cual en su artículo 24, inciso D, le reconoce el estado de madre en la etapa prenatal. Es decir, reconoce que hay otro ser con vida, es la del hijo,
Violaron también el artículo 29, segundo párrafo de la Constitución, que protege el derecho a la vida. Y violaron también el artículo 1 de la Constitución en relación con los artículos 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 de la Ley General de Salud, que menciona y reconoce que el genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo, siendo que el código genético único e irrepetible y sexuado surge en la concepción, siendo que es en este instante donde surge la vida humana que protege la Constitución Federal, y siendo que el principio de progresividad constitucional se adelanta y va la protección hacia aquel instante. Tampoco le asiste razón a la Suprema Corte en cuanto manifestó que esta disposición crea un riesgo en los derechos constitucionales y convencionales de las mujeres, ya que no existe el derecho a cometer homicidios ni a privar de la vida humana deliberadamente. Expresamos nuestro rechazo y reclamo a esta injusta sentencia que viola el Estado de Derecho, la verdad y el sentido común, ya que se convirtieron en activistas judiciales. Por lo tanto, pedimos a nuestros legisladores federales que den trámite a la denuncia para el juicio político en contra de los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ilegal sentencia a las acciones de inconstitucionalidad marcadas con los números 106/2018 y su acumulada 107/2018, la cual se interpuso el pasado 30 de septiembre del 2021 y contiene idénticos argumentos. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Aguascalientes pro vida. ¡Viva! Aguascalientes es pro vida. ¡Viva! Suprema injusticia. Suprema injusticia. Ya Suprema está injusticia. el Suprema juicio político, injusticia. no con respecto a esta decisión, sino otra anterior. Esto acumula. Oiga, dicen los colectivos feministas que bueno, esto es el principio de lo que viene también, que porque lo del PIN parental va para lo mismo. Bueno, independientemente de lo que digan, desde luego sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos está a favor de la vida y de las libertades educativas, de educar a sus hijos como debe de ser, de acuerdo a los valores de la familia. Lo que digan los feministas es un problema de ellos, y además son colectivos que son menores. Sí, desde luego son muy activos, pero son menores. Sí, pero vemos que pues parece que están utilizando las leyes. De hecho, es lo que dicen, que ellos van a seguir utilizando las leyes y se van a seguir yendo hasta la Suprema Corte para tumbar todo esto. Pues nosotros vamos a seguir también en este proceso, en la parte jurídica. ¿Nos quieres comentar algo, Alan? Ok. ¿Qué pregunta en particular? Bueno, comentaba que si vamos a seguir actuando desde el punto de vista Jurídico. Desde Exacto, el por lo punto que de están vista- haciendo los desde el punto colectivos. desde el punto de vista jurídico, pues obviamente hay que promover una serie de reformas, yo creo que tienen que ser constitucionales para dejarle claro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, que el pueblo mexicano cree en la vida, cree en el inicio de la vida desde la concepción, cree fundamentalmente, o creemos que también el federalismo debe respetarse en ese sentido, porque además es un contrasentido contra lo que la propia Suprema Corte nos había resuelto en el caso de la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace casi 14 años. En ese caso la Corte dijo que los estados tenían la reserva, que de hecho es lo que acaba de argumentar Roxana, la reserva constitucional de establecer en qué momento iniciar la vida, dado que la Constitución Federal no establecía un criterio específico. Ese fue el criterio bajo el cual muchos estados legislaron el reconocimiento de la vida desde la Constitución en los últimos 10 años. De unos años a esta fecha, particularmente del año pasado, que salió la sentencia del caso de Sinaloa, fue este año, si no me recuerdo, fue este año, básicamente están cambiando el criterio y estableciendo que la Constitución dice lo que no dice y expresamente lo reconocen en su sentencia,
diciendo que la Constitución establecería un derecho a la interrupción del embarazo que no encuentras en ninguna parte del texto constitucional. Si tú lees la Constitución en todos sus artículos no vas a encontrar ningún artículo que hable del derecho al aborto. Sí, pero ¿qué hacen los ministros? Los ministros lo que hacen es construir una argumentación falsa vinculada, por ejemplo, al principio de libertad reproductiva, argumentando que la libertad reproductiva supondría el derecho a cancelar el embarazo, cuando la realidad es que en ese momento la libertad ya se ejerció, la reproducción ya se dio y está básicamente el proceso de vida en la etapa gestacional, cosa que todos entendemos, ¿no? Ahí ya se ejerció la libertad, ¿sí? Se vincula también el derecho a la salud, equiparando el embarazo a una enfermedad, cosa que parece un contrasentido en toda lógica, ¿no? Se habla del derecho a la autonomía personal. Todos estamos de acuerdo en que los seres humanos tienen derecho a la libertad y a la autonomía personal, pero es una libertad que se ejerce de forma previa, no posterior. Ni tú ni yo tenemos el derecho a matar a nuestros hijos. Digo, si por nuestra autonomía fuera, es decir, ese es el conjunto de argumentos que dan para llegar a la conclusión de que implícito en la Constitución está algo llamado el derecho al aborto, el derecho a la interrupción del embarazo, pero si te fijas, lo están creando, se lo están inventando argumentativamente a contrasentido de lo que establece la Constitución. Básicamente nos están imponiendo ideológicamente, y en la propia sentencia lo establecen, visto con perspectiva de género, un concepto que repiten muy sistemáticamente, sí, y que lo toman básicamente del discurso feminista, para imponer esta interpretación de estos conceptos, para imponernos a todos los mexicanos su particular, sesgada y ideológica concepción de la Constitución contra la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Y lo que comentábamos, no es posible que 10 personas, porque uno estuvo en desacuerdo de la Suprema Corte, que 10 personas le impongan a todos los mexicanos leyes. Para las leyes deben de ser los congresos, sí, claro, no el poder judicial. No es posible que 10 personas le tengan que decir a todos los mexicanos lo que deben de hacer. De hecho, un buen referente es el caso de Estados Unidos, el caso de Roe versus Wade, que también este año fue revocado, y la lógica es básicamente la misma. Allá también hace 40 años se inventaron un derecho que no establecía la Constitución norteamericana, el derecho al aborto bajo la cláusula de la privacidad, si no mal recuerdo. Allá también se interpretó así una interpretación creativa del derecho de algo que la Constitución no establecía. Y este año la Suprema Corte de Estados Unidos tuvo que reconocer, oigan, es que la Constitución no establece esto en ninguna parte, la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, como no establece esto en ninguna parte y eso es una federación, son los estados los que tienen el derecho a legislar en cada uno de ellos cuál es la norma que debe aplicarse en este caso concreto. Es lo mismo que está pasando aquí en México, solo que estamos 40 años atrasados. ¿Me explico? Y otra cosa que vemos, que la Suprema Corte, encabezada por el ministro Saldívar, pues lo que está haciendo es un trabajo de ideología. Está muy ideologizado todas sus decisiones. Y algo que comentamos, definitivamente está siendo títere de las grandes corporaciones proabortistas como la Planned Parenthood, que tiene pues más abortorios que tiendas McDonald's, por ejemplo, en el mundo. Están apoyando tremendamente y están metiendo dinero para gestionar, para hacer los cambios en las leyes. Esto no puede ser, que la Suprema Corte esté haciendo esto. ¿Seguirá la lucha entonces para defender la vida en Aguascalientes? Comentamos el día de ayer que para defender la vida, defenderemos hasta si es necesario con nuestra vida. De ese tamaño es la mentalidad de nuestra defensa. Oye, ¿y su opinión acerca de que ayer el Senado aprobó la prohibición de las clínicas de reconversión? Exacto. Pues es otra de las grandes actividades que está haciendo todos los ministros, todos los políticos de la 4T, no nada más en el Senado, en muchos estados, toda esta serie de decisiones de ideología de género, porque no es posible que si alguien decide buscar un tratamiento para dejar de ser o de estar en los grupos LGBT o etcétera, la ley le prohíba a un profesional tratar a esta persona. O sea, esto es contra la libertad natural del ser humano y además tremendamente ideologizado, porque lo que están promoviendo es promover que haya mucha homosexualidad. Y eso tiene una razón de ser. Lo que buscan es que no haya nacimientos, porque de dos personas del mismo sexo no nace un nuevo mexicano. Entonces, este es el fondo de las cosas. No, y el tema es terrible, este tema en particular,
porque básicamente el mensaje que se manda ayer desde el Senado con ese tema de las terapias de conversión, que luego se construye un concepto muy artificioso, como si estuvieran personas sentadas en una silla con electrochoques y demás, ¿no? Y el tema no es ese, el tema es ante la duda de una persona en su identidad, particularmente de los jóvenes, pasa mucho en la pubertad, ¿no? El tema de la construcción de la identidad. Lo que pasa pues es que algunos jóvenes pueden llegar a desarrollar básicamente una duda, existe una duda, ¿no?, personal de su identidad. Y ante esa duda, lo que el Senado estaría condenando a los jóvenes es a que necesariamente tuvieran que afirmar la homosexualidad o la transferencia de género o cualquier tipo de idea que pudieran estar desarrollando. Es decir, la duda te tiene que llevar automáticamente a afirmar la homosexualidad. Ni siquiera puedes cuestionarte si simplemente tienes algún problema en tu identidad que puedas solucionar, ¿me explico? O sea, la decisión libre de una persona que ha llegado a determinada edad y que asume una homosexualidad no se va a discutir. La libertad de personal cada quien la puede asumir como quiera, ¿no? Pero el tema es en jóvenes, ¿sí?, o en personas que tengan la duda respecto de cómo entender su identidad, que es algo que además está muy cuestionado últimamente por los temas de redes sociales, en automático tienen que afirmar que algo que es contrario a su naturaleza. Y eso pues nos parece que es un completo sinsentido, que además pone a los profesionales de la psicología en un terreno súper pantanoso. Porque ya cualquier persona que llegue a solicitarle su apoyo para entender qué es lo que está pasando con su psicología, en automático tienen que afirmarlo o en la homosexualidad, o hasta en la transexualidad, o en cualquier otra de las ideas vinculadas al género, ¿no? Entonces nos parece que eso es súper peligroso, porque en lugar de dejar abierta la posibilidad a que una persona se identifique con su ser natural, en automático tenemos que imponerle una ideología que no sabemos exactamente cómo estará definida. Ese es el problema. Y además, perdón que interrumpa, pero además están quitándole tanto a los padres, a los profesores, a los psicólogos, les están quitando la posibilidad o el derecho de poder ayudar a las personas que quieran ser ayudadas. Y esa es la peligrosa tendencia que están teniendo también con estas leyes de la terapia de conversión. Entonces hay un peligro latente, incluso de cárcel, para quien quiera ayudar o tratar de apoyar a las personas que quieran salir de esa situación, que realmente lo quieran. Entonces es peligroso lo que está sucediendo, porque se avecina una persecución política contra las personas que estamos profesando una verdad y que creemos y tenemos una conciencia a favor de la vida, a favor de la familia y a favor del diseño original de la familia. Entonces yo desde aquí hago un llamado tanto para toda la Iglesia católica como para la Iglesia evangélica o cualquier iglesia o cualquier movimiento, que quiera sumarse y que nos estemos sumando, porque la verdad es que se avecinan tiempos difíciles y peligrosos para nosotros, simplemente por creer y tener conciencia de vida y de familia. Hacemos un llamado fuerte para todas las personas que se unan a nosotros en este movimiento, porque como dice don Carlos, y dice bien, somos millones y millones y millones de personas en México que tenemos una conciencia de vida y de familia, pero necesitamos unirnos y necesitamos levantar nuestra voz para que todos puedan escuchar que nosotros estamos a favor de la vida, que Aguascalientes es pro vida, que México es pro vida y que ningún por Tribunal Supremo de Justicia quiera imponernos, porque en realidad ellos están para proteger las leyes y para protegernos a nosotros, y no nos están representando, nos están violentando. Entonces hago un llamado importante para la sociedad en ese sentido. Y en este momento quiero comentar algo que comenta aquí nuestro pastor Eliseo, que definitivamente, si ustedes recuerdan, el domingo más de 1 millón de personas salieron a manifestarse a favor de la mujer y de la vida. Y no es posible que al día siguiente la Suprema Corte, con 10 ministros, dicen lo contrario, ¿no? Que se vea que realmente el pueblo mexicano es pro vida. Harán más marchas, Aguascalientes es pro vida. ¿Harán más marchas, más movilizaciones, don Carlos? Lo que se necesite hacer, haremos, jurídica y socialmente. Muy bien. Gracias, don Carlos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Que se respeten nuestros derechos. Se acomodan para una foto, por favor, de atrás las pancartas, luego la celeste, luego la lona, ¿verdad? La más grande, y para salir todos en la foto, por favor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe!
¡Viva! Suprema injusticia. ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! Suprema injusticia. Suprema injusticia. ¡Suprema injusticia! ¡Suprema injusticia! Suprema injusticia. Suprema injusticia. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! De norte a sur, de este a oeste, defenderé la vida, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, defenderé la vida, cueste lo que cueste. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes pro vida! ¡Viva! ¡Viva! A continuación vamos a dejar pegada esa pancarta que habla. En menos de un día se juntaron más de 1,500 firmas en contra de esta resolución de la Corte. Entonces vamos a dejar aquí como signo de protesta esta imagen que representa todas esas firmas electrónicas que inmediatamente los mexicanos presentaron. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros medios de comunicación que nos acompañaron y a todas las personas que nos acompañaron a manifestarnos ante esta casa que pertenece a la Suprema Corte de Justicia por la suprema injusticia que acaban de cometer. Gracias.